Ya ha hecho todos o casi todos los análisis políticos tras las elecciones de Gore con la segunda vuelta de este domingo. Ahora viene la realidad. En la práctica, nos seguimos preguntando, a pesar del voto emitido obligatorio el día de ayer, ¿cuáles serán las grandes tareas? ¿Cuáles son las tareas primero? Luego vemos las grandes que deben asumir los gobernadores para los próximos 4 años. Según consigna el CERVEL, una de las principales funciones es formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas, los planes comunales respectivos, además de someter al Consejo Regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones. Grandes titulares que en realidad a nivel ciudadano no nos dicen mucho, así que queremos aclarar. Sé que suena un poquito falto de respeto, pero nos vamos a preguntar para qué sirven los gobernadores, no las personas, sino el cargo. Y vamos a conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública con Reinaldo Olivarí, académico de la FADE de la USACH, magíster en política y gobierno. Muy buenas tardes, Reinaldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Daniela? Encantado de estar contigo. Gracias por saludarme también. ¿Cansada de tantas elecciones? Además me da curiosidad porque, a ver, de alguna manera esta entrevista deberíamos haberla tenido antes, ¿no? Mucho antes incluso de esta segunda vuelta, antes del 26 y 27 de octubre pasado. De alguna manera sí la tuvimos y la hemos tenido en distintos análisis, pero todavía queda este gran signo de interrogación respecto al cargo de gobernador. Solo como introducción, en The Clinic, el periodista Quique Mujica consignó respecto a Claudio Rego, previo a esta segunda vuelta, dijo más bien, partidarios y detractores coinciden en que es un excelente gestor, Claudio Rego, ahora ya ganador. Tanto así que le sacó brillo a un cargo que todos consideran sin brillo. Bueno, está esa idea instalada, ¿no? De que los gores finalmente en la práctica no tienen funciones importantes. Así que desmitifiquemos y cuáles son a tu juicio sus principales responsabilidades. Bueno, lo primero es efectivamente señalar que es un cargo que no tiene mucho conocimiento público y por lo tanto aparece esta percepción de que no es un cargo con mucho brillo. Ahora, eso también está construido, digamos, dentro de un modelo político que es absolutamente centralista. Por lo tanto, cuando se genera, digamos, el cargo de gobernador regional, este cargo no tiene tantas atribuciones como el nombre que señala, digamos, gobierno de la región. Es un gobierno que comparte gobierno con otros agentes del gobierno y del Estado. Ahora, concretamente, claro, el gobierno regional concentra facultades que son fundamentalmente de planificación y de gestión en términos de inversión pública. Son las dos grandes acciones que realiza. Y a mi juicio, tanto la primera, que es la planificación regional territorial, que tiene que ver con el uso del suelo, con la planificación desde el punto de vista de la economía y de la sociedad, digamos, de una región, es extraordinariamente relevante, pero se topa con algunos problemas que tienen que ver con los formatos de planificación que tienen los municipios que están instalados dentro de cada región, por una parte. Y por otro lado, un hecho mucho más concreto, que es más visible, tiene que ver con la inversión pública. El Sistema Nacional de Inversiones, que está concentrado básicamente, ¿cierto?, a través de la administración del gobierno regional, a través del Fondo de Desarrollo Regional. Ahí yo creo que hay un elemento súper potente, muy importante. Los FNDR. El FNDR, justamente, que tiene, digamos, un motor potente desde el punto de vista de la inversión y que es más notorio y ahí conectamos con Orrego, Claudio, para efectos de señalar que efectivamente le sacó brillo, si se quiere, digamos, a una gestión en donde trabajó con muchos alcaldes en forma bastante transversal y generó condiciones de gestión en términos de inversión pública. Estamos hablando de programas o proyectos de inversión que son importantes en términos de cantidad de recursos, pero que también tienen impactos en las comunidades. Entonces ahí es donde uno podría advertir la existencia de un gobernador que eventualmente pueda tener más visibilización pública. Reinaldo, hagamos la bajada, ¿te parece? Un poquito de pedagogía cuando hablamos de esta planificación también territorial. A ver, por un lado, me imagino que es como pensar la ciudad, en este caso más que la ciudad, bueno, sí, todo el Gran Santiago, pero todo lo que es la región, con las partes también rurales. ¿Cómo se hace eso en la práctica, en conversación con las y los alcaldes? Y finalmente, ¿en qué se materializa? Porque vimos un ejemplo que fue bastante interesante con esta fiesta de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, donde el gobierno de Santiago, digamos, se lució como sede. Pero era una como puesta en escena y era algo
particular, un evento. ¿Cómo esto se ve durante todo el tiempo, durante todo el año y el periodo que dura justamente en la gobernación? Bueno, efectivamente, primero que nada, el horizonte de planificación de un sistema regional o de un gobierno regional es bastante más largo que el periodo de un gobernador. Como promedio es del orden de los 10,5 años. Es un programa de horizonte de planificación, incluso debería ser de un mediano a largo plazo, ¿ya? Efectivamente, cuando se construyen políticas de ese plazo y se piensa, como dices tú, la ciudad, pero se piensa además la región. Estamos hablando de conectividad, estamos hablando de relación rural-urbana, estamos hablando de límite urbano, que es un tema de gran conflicto. ¿Cómo agrandamos la ciudad? Claro, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde la hacemos crecer? O hasta dónde queremos que llegue eventualmente. Exacto, o hasta dónde otros quieren que llegue eventualmente. O sea, ahí hay presiones inmobiliarias, hay presiones de todo tipo. Por lo tanto, es un tema complejo que debe ser administrado con mucha eficiencia, porque si no se producen conflictos, digamos, fundamentalmente conflictos que tienen que ver con los planes reguladores comunales, que en algunos casos existen, en otros casos no existen, y cuando esto ocurre, que es lo último, a la no existencia de planes reguladores comunales, se producen entonces estos conflictos en donde hay una cierta tierra de nadie y eventualmente quien paga las consecuencias de aquello, ¿cierto?, es la comunidad que vive en esas ciudades o en esas regiones, porque se ven afectados, por ejemplo, por yetos verticales, por ejemplo, por barrios que quedan segregados o por sectores que no quedan conectados. ¿Y lo que pasó en la región de Valparaíso a propósito también de los incendios de este verano? Sin duda. Claro que... Sin duda, porque ahí también hay un elemento fundamental. Considere que Valparaíso es la comuna que tiene más campamentos en Chile, ¿ya? Y por lo tanto, con ese nivel de segregación urbana, es extraordinariamente importante el poder tener, digamos, una fórmula que permita generar condiciones de planificación efectiva desde el punto de vista de los elementos esenciales de urbanización. Exacto. ¿Ya? Que efectivamente ahí no están, ¿ya? Y que siguen siendo un peligro latente ante el evento de un incendio, por ejemplo. Reinaldo, y en relación también acá a cómo se administran los recursos. Hablábamos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, y preguntarte si el GORE, de alguna manera, es el que administra estos huevos, ¿no?, de Sí. la canasta. Pero ¿cómo lo hace, si hay discrecionalidad en el destino de los fondos? Y porque tengo entendido que las y los alcaldes postulan a estos fondos que son de distintos ítems, algunos de inversión, digamos, de infraestructura, otros tienen que ver con el patrimonio, con temas más sociales, culturales. ¿Cómo se administra esto? Bueno, primero que nada tenemos que considerar que como la gran mayoría de los fondos de gestión son concursables, por lo tanto los municipios deben postular a través de un formato que está diseñado metodológicamente en el Sistema Nacional de Inversiones. La evaluación técnica de los programas que se postulan o de los proyectos que se postulan para ser financiados es realizada por el sistema central. No es realizado por el sistema regional. De hecho, la primera evaluación, que es una evaluación en formato ex ante, lo hace fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Social, quien es el que califica la pertinencia técnica del proyecto antes que se haga. Mira. Y luego, cuando se está realizando o ejecutando la inversión, ahí aparece la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, Sí. que es del Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, donde se realizan las evaluaciones de impacto correspondientes. Por lo tanto, siempre está el poder central, el presidencialismo, digamos, Sí, instalado en la sí. región a través de sus ceremis, ¿ya?, para efectos de poder establecer un control respecto a esta inversión. En definitiva, ¿en qué momento políticamente el gobierno regional Corta algo. es a través de las decisiones que toma el gobernador regional con los alcaldes, pero que además son llevadas a una votación en el Consejo Regional, o sea, los CORE, estos personajes que Sí. elegimos también, que también hay como difusa situación de qué rol cumplen. Uno hace, la analogía como entre los consejeros con los alcaldes y los CORE con... La ¿o verdad no? es que, claro, no son exactamente lo mismo. De que ¿ya? supervisen, de que Claro. fiscalicen. Los concejales en los municipios tienen efectivamente un rol fiscalizador bastante... Concejales, no los consejeros, claro, perdón, concejales, claro. sí. Y los consejeros regionales, que Eso. son consejeros, digamos, propiamente tales, ellos votan políticamente los Ya. proyectos de inversión. Por lo tanto, ahí también hay un momento político en donde los distintos alcaldes con los distintos actores que están incorporados en este consejo van a tener una decisión importante. Voy a poner un ejemplo. Sí.
el Consejo Regional de Santiago está compuesto en una mayoría por un porcentaje muy alto de consejeros republicanos, por ejemplo. A diferencia de lo que ha pasado con el Partido Republicano, por ejemplo, en otras instancias, alcaldicias o de... Gobernación por ejemplo. Sí. Pero en ciertos consejos regionales tiene, en el de Santiago particularmente, digamos, una injerencia importante. Entonces, ahí hay una situación política que debe ser resuelta por el gobernador, por los alcaldes, y definitivamente eso se traduce en una negociación. Por lo tanto, no todos los programas que salen adjudicados positivamente con la metodología aprobada, digamos, van a tener resultados efectivos de ser aprobados por lo menos ese año, a lo mejor quedan para el otro, en fin. Reinaldo, entonces, para entender, los CORES o consejeros regionales asesoran más o tienen más injerencia en las decisiones de la gobernación que, en este caso, los concejales en las alcaldías que vienen a como a supervisar o incluso a frenar si es que ven algún enredo de plata o situaciones que le parece que no está bien hecha. Claro, lo que pasa es que los concejales en los municipios solamente lo que hacen es aprobar el presupuesto, aprobar las ordenanzas, ¿cierto? Y fiscalizar los actos administrativos del alcalde, pero los CORES tienen una función ahí mucho más política. ¿Ah? Por lo menos yo en lo personal soy crítico, digamos, del modelo de concejalías que tenemos. Tenemos un sistema altamente alcaldicio que ha generado muchas distorsiones. Creo que los concejales deberían avanzar legislativamente, institucionalmente, a tener más injerencia en la gestión municipal, porque efectivamente tienen una injerencia muy reducida. ¿Y eres crítico respecto a la figura del gobernador? Voy a hablar en masculino porque no hay ninguna gobernadora, así que... Sí. Hay otra brecha ahí importante. Exacto. Gobernadores regionales y la figura que se duplica para muchos también en las funciones, obstaculiza justamente que tenga mayor poder, en este caso los gobernadores, respecto al delegado presidencial. Nuevamente se repite la figura del Estado central, digamos. Absolutamente. De hecho, los gobernadores no logran, digamos, reproducir una condición de gobierno regional efectivo, porque el gobierno finalmente recae en el gobierno central, y el gobierno central tiene un funcionario o funcionaria de confianza exclusiva del presidente de la República, que es en este caso el delegado regional, que a su vez tiene delegados provinciales en cada provincia. Por lo tanto, la construcción de este poder central sigue manteniéndose en forma absolutamente inalterable, especialmente en el control del orden público, en el control de la seguridad, que es un tema tan importante hoy día en la agenda, en donde los gobernadores no tienen mayor injerencia, no tienen competencias concretas desde el punto de vista de las normas que los regulan. De hecho, creo, también en una opinión, digamos, en el momento en que se produce este fenómeno de avanzar en la descentralización político-administrativa, ¿cierto? E incluso fiscal, de generar condiciones para el gobierno regional con un gobernador electo, hay una cierta concesión del poder central, pero es una concesión muy a medias, muy maniatada, digamos, con la figura de este delegado o delegada, ¿ya? Que a mi juicio en algún momento va a tener que repensarse para efectos de poder hacer efectiva una descentralización real en Chile. O sea, claro, el presidente Boric había anunciado ya en su campaña que iba a terminar con ese cargo y no ha hecho nada, ni siquiera se ha pronunciado. No lo ha hecho y dificulto que lo haga en el transcurso de lo que queda de su gobierno. ¿Hay un tema más político ahí? Absolutamente es un tema político que tiene que ver finalmente con la construcción del formato político de la institucionalidad chilena histórica. Nosotros desde el siglo XIX tenemos un formato que es absolutamente centralista, presidencialista, y yo le agregaría un tercer elemento, autoritario. Ese es nuestro modelo político. Patriarcal total. Absolutamente. Y en ese modelo político nosotros encontramos presidentes y gobiernos de más distintos signos políticos que van desde la derecha al centro y a la izquierda, y todos han mantenido ese modelo absolutamente presidencialista. Reinaldo Olivarí, académico de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de nuestra Casa de Estudio, la USACH, magíster en Política y Gobierno, nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública. Vamos a ir a la música, vamos a seguir conversando sobre lo que implica el cargo del gobernador regional. Ayer el gobernador electo del Biobío, Sergio Yacamán, decía: se acabó esto de andar pintando bancas, ahora nos vamos a preocupar de la seguridad. Y algo que aquí también ha generado, digamos, un foco de atención es justamente cómo se ve el orden público en el espacio público desde las mismas regiones, porque claramente se ha tomado la agenda. Pero el gobernador, ¿qué atribuciones tiene para abordar este tema cuando está
no solo el delegado presidencial, tampoco sé si tiene un ítem, digamos, de presupuesto para aquello. Me parece que Claudio Orrego, en entrevista con nosotros en Línea 1, con Alejandro Guillén, nos mencionaba respecto al aporte que habían hecho de comprar ciertos elementos para ayudar a la labor de los distintos alcaldes en relación a la seguridad ciudadana, pero también de carabineros. Y mucho habló el candidato Francisco Orrego en su minuto de las famosas cámaras, imitando el modelo de Buenos Aires, que sabemos que en realidad es otro sistema y son otras dimensiones. Pero ¿cómo se puede abordar hoy o no tienen ninguna atribución el tema del orden público? A ver, atribuciones desde el punto de vista de la institucionalidad llamada gobernador regional no existen, digamos, atribuciones vinculadas al ejercicio de funciones de seguridad pública, porque la seguridad pública está en manos de las policías y las policías son parte, digamos, hasta la fecha, ¿cierto?, del Ministerio del Interior, sí, por lo tanto, del gobierno. Ahora, dicho eso, es importante considerar que sí, efectivamente, los gobernadores y gobernadoras podrían y pueden disponer de recursos que están concentrados, ¿cierto?, en el Fondo de Desarrollo Regional y en otros recursos más. Lo menciono enseguida porque creo que es importante. A partir del año 2025, una parte de los fondos derivados del royalty minero van a pasar también a las regiones, no solamente a las comunas. ¿Ya? Y eso es también importante, sí, porque es por primera vez un gobierno regional va a tener un patrimonio, digamos, en recursos que va a ser derivado de un impuesto. Tributariamente es como un avance. Pero ¿qué pueden hacer? Comprar vehículos policiales, pueden comprar cámaras, pueden comprar alarmas comunitarias, pueden hacer inversión desde el punto de vista de la seguridad, colaborando en la función preventiva, pero no punitiva ni persecutoria, digamos, que pueda tener el ejercicio de las policías. Ahora, yo he notado, sí, en mi percepción, es que muchos municipios, y creo que esto es un hecho bastante efectivo, han ido realizando esfuerzos muy potentes en generar una gran cantidad de personal especializado o relativamente especializado en el ámbito de la seguridad preventiva, y eso se llama seguridad ciudadana. Ahora, ¿hay competencias para eso? En las comunas sí las hay porque existe la ley, la disponibilidad a hacer un plan comunal de seguridad. Y en ese plan comunal de seguridad los alcaldes tienen además el atributo de poder nombrar y crear cargos. Y la creación de cargos como la Dirección de Seguridad Pública y gente que está especializada en esto es un aporte que creo que en algún momento podría ir avanzando a una suerte de policía comunal, como ocurre en muchos países, especialmente de orden federal, como sistema. Obviamente Chile es un estado unitario, digamos, sí, pero en este contexto creo que ahí se están dando condiciones en las cuales los gobernadores están colaborando con recursos, básicamente. Ya que hablábamos de este sistema autoritario, hiperpresidencial, centralista, y ahora que tú mencionabas justamente esta idea de lo unitario, que como todo tiene sus pros y sus contras, sí, por supuesto. ¿Podría hacerse algo mixto mirando alguna figura de la literatura comparada con otros países? A lo mejor no lo federal propiamente tal, pero algo que permitiera avanzar sobre todo lo que tú señalabas al inicio y que no vemos ni un avance, que es la descentralización. Bueno, la descentralización en realidad no requiere que sea un Estado federal necesariamente, requiere que existan voluntades políticas respecto de, por ejemplo, la descentralización administrativa, que es la típica, digamos, que nosotros estudiamos acá en Chile, ¿cierto?, con nuestros estudiantes, y es la que se desarrolla en el Estado. Pero la descentralización política, la descentralización fiscal que tiene que ver con los recursos es súper importante que se desarrolle. Y para eso no es necesario tener un Estado federal. Con un Estado unitario perfectamente nosotros podríamos avanzar en ello. Ejemplo, el royalty, que ya lo mencioné antes. El royalty es un ejercicio tributario interesante que dispone que los municipios y el gobierno regional o los gobiernos regionales dispongan de recursos. Entonces, esto permite avanzar en descentralización fiscal y en capacidad para tomar decisiones porque se tienen los recursos para ello. No se tienen que estar pidiendo esos recursos a otros. En los municipios los recursos del royalty son de libre disposición. Eso te iba a preguntar, justamente, ahí discrecionalidad se pueden usar absolutamente lo que se requiera. El único obstáculo es, la prohibición es no pagar deudas contraídas anteriormente, deudas flotantes, qué sé yo, pero en este caso para lo otro se puede, para otro tipo de acciones se puede realizar sin problema. Ya que estamos hablando de deudas,
¿Qué control hay de las alianzas que hacen los GORES con las fundaciones y los colaboradores para evitar casos como de Alberto Larraín, Procultura, sobre todo que le pasó la cuenta literal a Claudio Rego, que ahora es querellante de esto? Estamos hablando de más de 1.600 millones de pesos. Sí, bueno, evidentemente como todas las acciones institucionales, estas evolucionan conforme los tiempos. Entonces el fenómeno de las fundaciones, que tiene que ver con una suerte de discrecionalidad con la que muchos gobernadores regionales, tal vez todos en medidas distintas, digamos, hayan desarrollado transferencias de recursos a este tipo de... ¿Como por trato directo? Exactamente, claro. Eso debe, y así ha sido, digamos, ir desarrollando también un proceso de crecimiento institucional en los órganos persecutores y en los órganos fiscalizadores, fundamentalmente la Contraloría, y juega un rol súper importante, ya es fundamental para efectos, digamos, del control de la gestión. Yo siento que la Contraloría también ha ido experimentando una evolución hacia una descentralización desde el punto de vista del control de áreas que antes no estaban tan controladas, y estoy hablando de 20 años atrás, en donde los municipios estaban también un poco más dejados de lado, y evidentemente el gobierno regional o los gobiernos regionales también. Hoy día hay un control mayor, hay una fiscalización más completa, y evidentemente también esa fiscalización en el ámbito de lo político, de los consejos, contribuye, digamos, a un mejor nivel de control. Creo que en eso se va a avanzar institucionalmente, debemos mejorar. Ahora, una cosa es, bueno, las licitaciones que tienen, digamos, un periodo quizás más largo, pero puede ser más transparente, pueden ser más confiable que el trato directo. ¿Pero podría considerarse, por ejemplo, el trato directo para situaciones de emergencia? Las situaciones de emergencia involucran, está contemplado en la ley que regula el mercado público, regula, digamos, en forma bien precisa, ¿cierto?, ante situaciones de emergencia. Pasó en la pandemia. Exactamente, el trato directo. Y ante cualquier tipo de evento, digamos, complejo, y ante la necesidad urgente de resolver un problema. Ahora, el uso y abuso de aquello tiene que ver con, evidentemente, la forma en cómo eventualmente autoridades disponen de estos recursos a través de este tipo de argumentos. Pero lo cierto es que ahí debe haber, y de hecho lo hay, un control importante. Tenemos gente que está detenida, digamos, que está procesada. Sí. O sea, el control existe. Lo que ocurre es que uno no puede evitar, por decirlo de alguna manera, el escándalo que aquello provoca, evidentemente, y con justa razón. Y evidentemente también como consecuencia de ello, digamos, el proceso judicial correspondiente. En eso creo que se avanza. Reinaldo, en el aspecto un poco más ya político, a propósito de esa idea que se asentó para la campaña en este último periodo, de que esta votación, la que vivimos ayer, podría haber sido una suerte de plebiscito para el gobierno. ¿Sientes que cayó por su propio peso, que nunca estuvo realmente instalada? Y a propósito, por ejemplo, no solo el caso Convenios, sino también el caso Monsalve, pero por otro lado tenemos, aunque no tan presente en la agenda del día a día, por supuesto el caso Hermosilla, hacia la derecha, el otro sector. O acá la gente, porque esto es lo que me llama la atención, sin conocer realmente lo que hace un gobernador, sí, insisto en el masculino porque estos son los candidatos, la gente igual, hubo muy buena participación más allá del obligatorio, y las diferencias, por ejemplo, en la metropolitana igual fueron contundentes entre Claudio y Francisco. Ahí uno podría decir, sí, se premió o se respaldó la gestión y el conocimiento político, no alguien que venía recién llegando. Pero el aspecto político siempre igual está, de alguna manera u otra. ¿Qué pasó acá? Bueno, de hecho no podemos restar el tema político a una elección de cualquier naturaleza. Sin embargo, hay que considerar que las elecciones en el ámbito de lo regional y de lo local tienen contenidos distintos, efectivamente. Ahora que la clase política quiera darle o atribuirle, digamos, un valor que es más allá tal vez del que efectivamente tienen, eso es algo que es imposible de no entenderlo, porque siempre este tipo de elecciones van a estar con un año de diferencia anterior a una elección presidencial en donde se juega naturalmente una situación de carácter mucho más político entre los distintos grupos, sectores, ¿cierto?, que disputan ese espacio de poder. Hoy día lo que creo que se produjo fue una elección en donde efectivamente, tal vez por la falta de conocimiento exacto
proyecto respecto de las funciones de los gobernadores, primó un criterio más político en términos de definirse hacia uno u otro sector, pero también ese criterio político estuvo muy atravesado o vinculado a la capacidad que estas personas que ejercen o que proponen ejercer en estos cargos, ¿cierto?, desarrollaron. O sea, de hecho, creo que desde ese punto de vista no podemos atribuirle una sola condición política, no siendo este un tema tampoco totalmente ajeno. ¿No? De tal manera... No primó. Bueno, y todos de alguna manera se sienten un poco ganadores o un poco perdedores. O sea, ¿Y cuál es tu análisis al respecto? Bueno, yo creo que evidentemente los sectores más de centro fueron los que obtuvieron un mayor caudal de votos. Creo que efectivamente tanto el Partido Republicano como el Partido Comunista fueron de alguna manera castigados. Castigados, sí. También la DC estuvo ahí, la DC, siempre claro, quiso ser de centro, pero en realidad nadie le compra mucho eso, ¿no? La verdad es que la DC es un partido que está bastante desarticulado desde el punto de vista de su institucionalidad política. Entonces, está lleno de descolgados. Claro, entonces, el mismo Claudio Rego no hace mucho también renunció. Así es. Entonces hay mucho ex-DC en la política, digamos, pero hay poco DC en la estructura institucional. Entonces les fue mal en Arica y en Maule, ¿ya?, donde tenían gobernadores que habían salido electos en la vez anterior. Eran gobernadores que iban a la reelección. Entonces ahí hay una situación bastante compleja en el sentido de que se ha desarticulado el centro, pero ese centro tradicional. Sí. La verdad es que la votación tiende a aglutinarse más bien dentro de espacios de centro-derecha y de centro-izquierda. ¿Ya? Tal vez ese centro-centro, por decirlo de alguna manera, fue el que no tuvo la suficiente caudal de votación. Pero la votación en general fue más bien centrista. ¿Los independientes, Reinaldo, te suena una estrategia, digamos, justamente para desvincularse de una clase política y de partidos propiamente tal, que no tienen, digamos, buena prensa en la ciudadanía? ¿Hay una suerte de cinismo o te parece que es porque los tiempos de justamente de casarse con ciertas ideas o colores ya van retiradas? A mí me parece que las agendas personales priman por sobre las agendas institucionales, ideológicas o programáticas. Ya ni siquiera ideológicas, hablemos de construcciones programáticas. Y yo por lo menos lo veo como una situación bastante lamentable, digamos, porque creo que cuando se construye una alianza o un determinado sector político plantea un programa de gestión, un programa de gobierno, un programa político, es porque quiere plantear soluciones a problemas públicos. Está lo colectivo presente. Exactamente. Entonces vemos mucho de estos personajes que se descuelgan de partidos o de conglomerados y finalmente asumen una postura independiente, que no lo es, por cierto, porque tienen una mirada y una mirada, digamos, política, pero efectivamente ahí prima, yo creo, una agenda más personal. Entonces, ¿lo ves en el caso de Claudio Rego a propósito de la transversalidad y que fue como independiente juntando firmas? Yo creo que Claudio Rego quiere ser presidente de la República. Sí. Creo que ahí hay una agenda también en alguna medida personal. O sea, no creo que haya, digamos, mucho debate respecto de aquello, digamos, porque incluso se hablaba de su proyecto presidencial en la medida en que hubiera ganado en primera vuelta, ¿cierto?, con una cifra que no fue. ¿Ya? Exacto, 38 logró. Evidentemente habría estado en una situación muy distinta a la que estaba ahora, en donde tuvo que transigir además. Igual ayer estaba eufórico en la segunda vuelta. Es que yo creo que era necesario para él ganar, porque si no, ¿qué quedaba su proyecto político, digamos? Sí. ¿No? Entonces ahí hay... Y con un advenedizo, además. Además con una persona, claro, que no conocía mucho nadie, digamos, ¿no? Que además era muy confrontacional, muy complejo, digamos, una personalidad muy compleja. Yo creo que mucho proyecto personal, esa es mi opinión. Y eso no le hace bien a la institucionalidad política, porque la institucionalidad política siempre está, de alguna manera, construida en base a proyectos, y los proyectos son de largo plazo. Es cuando uno diseña políticas nacionales de gran impacto, y yo creo, a modo de ejemplo, saliendo un poco del tema, veía con conflicto, digamos, que se estuviera en cuestión el financiamiento del Chile Crece Contigo, por ejemplo, como un tema
tan importante de política pública que viene por tantos años. Exacto. Y que tiene una importancia de impacto social y de rentabilidad social tan intensa que hoy día se complique en función de posturas que finalmente son poco válidas, a mi juicio, en lo que es la evaluación de las grandes políticas nacionales que han sido validadas por todos los temas de la niñez, en general, concuerdo contigo. Y por último, a propósito de los proyectos personales, de esta también capacidad que tienen o no de generar cambios en un territorio como es una región. Y algo que se viene hace tanto tiempo hablando, a propósito también de Orrego, porque él lo impulsó como cuando era intendente, el eje Providencia-Alameda, o Alameda-Providencia, como quieras verlo. Sí. ¿Es importante para la ciudad o es solamente enchular, como dicen los jóvenes? Porque ahora, por ejemplo, veíamos con el estallido social y las distintas fechas de aniversario y para el 5º, sí, pues, lo que se vuelve a hacer es pintar la fachada, que igual es importante por el fenómeno de las ventanas rotas y todo lo que provoca. Y en todo sentido yo creo que está bien. Pero pareciera que fuera más como maquillaje, algo más cosmético. ¿O es importante? Están las obras también ahí en Plaza Baquedano. Y ese es un tema de largo aliento a propósito de la firma de Orrego, de Claudio Orrego. Sí, lo que pasa es que hay de las dos cosas. Por una parte está también, voy a partir por lo menor, digamos, lo cosmético, digamos, los programas, ¿cierto?, de limpieza, los programas de mejoramiento de fachada, en fin, que es algo que se está haciendo en otras comunas, también en otras regiones, en zonas urbanas, que han sido muy afectadas por este tema de los grafitis o simplemente de la destrucción urbana, del mobiliario urbano. Pero por otro lado también cuando se piensa en la ciudad, cuando se diseña la estructura de las ciudades y cuando ésta se rediseña a su vez, es necesario pensar en los espacios públicos como espacios importantes de aglutinación o de acción urbana y humana. Yo siempre comparto con mis alumnos algo que he leído desde siempre, y es que el espacio público es uno de los pocos espacios donde somos un poquito más iguales. Entonces eso hay que valorarlo y hay que tratar de mejorarlo, ¿ya? Por lo tanto, las acciones que son de gran impulso y probablemente de gran costo, ¿ya?, en lo público, pero que apuntan a mejorar las condiciones de ese espacio público, creo que son valorables y deben desarrollarse adecuadamente y deben respaldarse. ¿Y cuál debiese ser la prioridad o lo primero que debería evaluar Claudio Orrego ahora en su nuevo mandato? Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la capacidad que va a tener el gobernador para relacionarse de manera política con los alcaldes y alcaldesas de todos los sectores, ¿cierto?, para efectos de poder construir un modelo de inversión pública que sea ordenado, que no tenga esta cosa de que yo quiero esto otro. En definitiva, digamos, los alcaldes también deben ordenar sus territorios en función de diseños y necesidades y requerimientos que tienen que ver con ejes viales, que tienen que ver con requerimientos propios y similares de territorios que son relativamente comunes. Un ejemplo bastante concreto uno lo podría decir entre lo que son las zonas urbanas y las zonas rurales. La región metropolitana tiene de aquello, pero hay regiones que tienen una enorme cantidad de municipios pequeños, con muy poca población, que son rurales y que deben hacer esfuerzos enormes para poder competir con otros municipios que son más poderosos y que tienen capacidad como para postular proyectos técnicamente más viables, ¿te fijas? Sí. Por lo tanto, ese tipo de acciones son las acciones que un gobernador como Orrego, como cualquier otro gobernador electo, o en funciones debería cometer en este periodo, ¿no? Ahí hay herramientas que son bien importantes, como por ejemplo la ley que permite el asociativismo municipal. Eso es una ley que es interesantísima y que puede promover, que ya lo está haciendo, pero que puede promover mucho más fuertemente la relación con gobiernos regionales, con otros actores públicos, como por ejemplo la Subdere, que también tiene recursos a través del Ministerio del Interior para generar inversión pública y para generar iniciativas políticas de progreso territorial y de equidad territorial. Buenísimo. Reinaldo Olivarí, académico de la FAE de la USACH, magíster en política y gobierno. Muchas gracias por habernos aclarado para qué sirven o debiesen servir los gobernadores regionales a propósito de las elecciones este domingo. Y claro, viendo todos estos antecedentes también que tú señalas que tiene que ver con el diseño de nuestro país en su institucionalidad. Repite porque me gustó.
hiperpresidencialista. El hiper lo agregué yo, pero sí. Bueno, es hiper presidencialista, centralista presidencialista, y yo le agrego siempre el adjetivo de autoritario, porque es un presidencialismo muy autoritario históricamente. Se toma muy a pecho, digamos, las palabras de Max Weber en términos del poder del Estado, digamos. Eso está muy estructurado aquí en Chile, va a ser muy difícil de desinstalar. Bueno, ojalá que de a poquito vayamos, porque suena muy también patriarcal, ¿no? Así ese es. modelo. Así Gracias, es. Reinaldo, que tengas Gracias linda a ti. semana. Encantado, mucho gusto. Y nosotros, bueno, continuamos con música y luego quédate aquí en nuestra sintonía, la 94.5, porque ya viene Mirna Schindler y como siempre viene Sin Pretexto.